Ya. Y es igual a consumo, que depende de, en este caso hemos dicho que solo depende de ingreso menos impuestos, más inversión, que depende de la tasa de interés, más G, ¿no es cierto? Diferenciamos totalmente esto, entonces vamos a tener dy es igual a C1 de Y menos C1 de T más I1 de R más DG. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Todos? Un poco más chico todavía. Ya. Ok. Bien. Por el lado de la LM, teníamos M sobre P es igual a L, que depende de Y y depende de R. Diferenciamos totalmente esto, entonces va a ser dm sobre P, al derivar esto respecto a M, menos M sobre P cuadrado diferencial de P, diferenciando respecto a P, es igual a L1 de Y más L2 de R. ¿Estamos? Bien, entonces ahora tomamos esta ecuación y tomamos esta ecuación y lo que vamos a hacer es vamos a colocar a un lado todo lo que tiene que ver con, entonces vamos a colocar a un lado todo lo que tiene que ver con dy y con dr y al otro lado todo lo que tiene que ver con todo lo demás. Entonces en esta primera ecuación acá tenemos un término que tiene que ver con dy, que tiene un componente 1, ¿no es cierto? Y llevamos esto al otro lado, entonces nos va a quedar acá un 1 menos C1. Entonces, con esto, 1 menos C1, hemos agarrado estos dos primeros términos. No hay más de Y, no hay más de Y, no hay más de Y. Acá hay un DR. Entonces, en el componente asociado al DR acá, tiene que venir, como lo estamos llevando al otro lado, menos I1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por eso estamos listos en este lado. ¿Ok? En la segunda ecuación, vamos, como hemos dicho, esto lo vamos a llevar al otro lado. Entonces, acá vamos a colocar un menos L1 menos L2, porque estamos llevando todo al otro lado, y por lo tanto todo esto va a venirse a este otro lado con signo cambiado. ¿Es igual a qué? Entonces ahora decimos, vamos a colocar en la primera ecuación todo lo que nos queda de variables que no son ni Y ni R. Entonces acá serían el dg menos C1 dt. ¿De acuerdo? dt. ¿Bien? Y por el otro lado, tenemos en las que están acá a m sobre p cuadrado de p menos dm sobre p. ¿De acuerdo? Entonces ahora queremos evaluar el efecto que tiene, en la pregunta que queríamos hacer es, ¿cuál es el efecto que tiene sobre Y? Un cambio en el precio para mantener al mercado a la IS y a la LM, al mercado de bienes y al mercado de dinero en equilibrio. Entonces, para sacar esto, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestro determinante de esta matricita. ¿Sí? Que nos va a dar los efectos de dy y dr y después vamos a ver solamente cómo aislamos el efecto del dp. Entonces sacamos el determinante de esto, que va a ser esto por esto, menos esto por esto. Entonces esto nos va a dar igual a menos L2, 1 menos C1, menos I1, L1. Y hemos visto que esto era positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, para sacar este efecto, lo que tenemos que hacer es, tomamos esta matriz que teníamos aquí, solo que esta matriz lo que hacemos es, vamos a colocar todos los elementos que tienen que ver con el cambio en precios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver en la primera parte de acá, en la primera en fila 1, columna 1, acá no hay precio, acá no hay precio, entonces el efecto es 0. Acá sí hay precio y queremos ver cuál es el coeficiente que está asociado al cambio en el precio, que es m sobre p cuadrado. Porque recuerda que eso es lo que queremos ver, el dp, ¿no es cierto? Y acá nos quedaría simplemente menos I1 menos L2, porque si queremos ver el efecto sobre Y, simplemente reemplazamos esta parte de acá, dividido entre el determinante de este componente. Y sacamos el determinante de acá. Entonces, acá el determinante de acá nos va a quedar simplemente I1 m sobre p cuadrado y acá el triangulito, ¿sí? Que es justamente lo que habíamos sacado en esta parte. Y esto era negativo. Si quisiésemos, por ejemplo, sacar el efecto que tiene un cambio en, digamos, ¿qué otra cosa podemos querer ver? Un cambio en impuestos, por decir algo. Un cambio en impuestos. Sobre la tasa de interés, entonces lo que tenemos que hacer es, otra vez, en el denominador triangulito, y en el numerador, como queremos ver el efecto sobre la tasa de interés, mantenemos la columna del ingreso sin cambiar, ¿sí? Y en la columna asociado a DR,
lo que hacemos es colocar los coeficientes asociados al DT, porque estamos queriendo cambiar los impuestos. Y entonces, acá lo que vemos es que hay un menos C1, y acá lo que vemos es que acá hay cambio en impuestos, o perdón, hay cambio en precios y cambio en dinero. No hay cambio en impuestos, por lo tanto, colocamos un 0 acá. Y otra vez sacamos el determinante de esto, es 0, y acá nos va a quedar simplemente menos C1L1 dividido nuestro delta, ¿no es cierto? C1 era positivo, L1 era positivo, todo esto es negativo, entonces, negativo con negativo, o perdón, negativo con positivo, ¿sí? Nos da negativo, negativo, ¿no es cierto? Y eso gráficamente, como lo hemos hecho típicamente siempre, tenían su IS y tenían su LM. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de un aumento en impuestos, por decir algo, en el aumento en impuestos lo que ha ocurrido es que, como ustedes saben, es lo mismo que contraer la IS, y lo que debiese ocurrir entonces que el equilibrio debiese darnos tasa de interés y producto más. Ah, perdón, ¿qué he hecho acá? Ah, no, he subido impuestos, ¿no es cierto? Claro. ¿Sí? Como he subido impuestos, una política contractiva, y por lo tanto debiese darme tasa de interés más baja y también producto más bajo si es que hiciesen este mismo ejercicio, solo que en lugar de colocar DY a DP, colocan DY a DT. Entonces, si hiciesen eso, solo para completitud, DY a DT va a ser en este caso, dividido nuestro triangulito. ¿Qué hacemos acá? Tenemos menos C1, que es el coeficiente asociado a los impuestos acá. Acá no hay nada, ¿no es cierto? Y acá nos queda sacamos el determinante de esto, y el determinante de esto nos va a dar C1, L2, ¿no es cierto? Como L2 era negativo, esto es positivo, esto nos va a dar, el numerador va a ser negativo, el denominador era positivo, por lo tanto esto va a ser menor que 0, y es justamente lo que hemos encontrado con nuestra ISL. ¿Estamos? Gracias, profe. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Dime, ¿de lo mismo? Sí, de lo mismo. O sea, más que nada, el ejercicio de ver cuánto cambia el producto con el cambio en el precio es como para ver analíticamente, ¿cierto? Porque habíamos dicho que no, como que no había inflación ni ninguna de esas cosas. Claro, claro. Esto es simplemente un ejercicio en el que todavía no hemos hecho nada para ver inflación. Ya, Esta es otra de las paradojas e inconsistencias lógicas de la ya. ISL. Pero bueno, vamos a ver que hay demasiadas inconsistencias lógicas. Esta es una de ellas, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien. Déjenme entonces ahora tratar de volver y, y voy a... y voy a... Y compartamos entonces esto. ¿Ok? Espero que estemos viendo. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Bien. Ok, entonces ahora voy a ir un poquito más rápido respecto a esto, porque simplemente todo lo demás es hacer exactamente el ejercicio mecánico que les he presentado, pero para evaluar otros efectos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos encontrado en la anterior clase ha sido evaluar el efecto que tiene una política fiscal, en este caso expansiva, financiada por deuda. Si ustedes revisan los exámenes pasados, una pregunta que he hecho, por ejemplo, en algunas ocasiones, era sacar este mismo multiplicador, pero para ver cuál era el efecto, si es que el aumento en gastos se financiaba con emisión o se financiaba con impuestos. Entonces, si ustedes quieren, revisen con calma eso, y seguramente con los ayudantes también van a revisar este tipo de ejercicios para evaluar otras cosas que podemos sacar acá. Bien, entonces con esto tenemos los efectos que tendría política fiscal. Todavía son efectos parciales y todavía son efectos que no son los efectos correctos, entre comillas, porque nos falta el otro lado de la historia, que es probablemente el lado más importante de la historia, como les dije antes, que es el lado de la oferta agregada. Este es simplemente el lado de la demanda agregada, ¿no es cierto? Bien, si quisiésemos evaluar efectos de políticas monetarias, entonces el efecto de política monetaria en este caso va a ser simplemente que vamos a tratar de evaluar, por ejemplo, un aumento en impuestos. Alguien podría tratar de decir que, como hemos dicho antes, que la política monetaria podría no ser el manejar agregados monetarios, sino el, por ejemplo, tener una regla como una regla de Taylor, donde lo que se hace es un esquema de metas de inflación, donde lo que en realidad se controla
entre comillas, es la tasa corta de política monetaria. Entonces, en ese caso, la variable sobre la cual actuaríamos no sería M, sino sería R, y tendríamos que modificar la estructura porque ahora la variable R se convertiría en una variable exógena en una variable endógena. Y M, obviamente, se convertiría ahora en una variable endógena. Entonces, endógenamente se determinaría el nivel de agregado monetario de equilibrio y la variable exógena sería la tasa de interés, la que se fija afuera del sistema. En este ejemplo estamos asumiendo que lo que se fija dentro del sistema es la tasa de interés, lo que se mueve por el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de dinero, mercado de bienes, etcétera, es la tasa de interés. Y lo que se fija exógenamente por algún lugar en el Banco Central, por ejemplo, es el nivel de cantidad de dinero que se tiene en la economía. Entonces, como ustedes seguramente recuerdan toda esta historia, el aumento en la tasa, perdón, en la cantidad de dinero, lo que va a hacer es desplazar la LM hacia la derecha, ¿no es cierto? Y al hacer eso, en equilibrio, lo que va a ocurrir es que en principio en este tipo de mercado debería caer la tasa de interés, al caer la tasa de interés va a aumentar la inversión, al aumentar la inversión va a aumentar el producto, va a aumentar la demanda de dinero, en saldos reales, etc. Eso es lo que típicamente nos cuentan de esta historia. Entonces les voy a pedir que simplemente ustedes, ahora con el nuevo talento que tienen, que es el haber podido ya derivar con calma, saber cómo sacamos los efectos de estática comparativa, entonces quiero que hagan esto mismo para el caso del efecto que tiene en el producto y el efecto que tiene sobre la tasa de interés, y estos son los dos efectos que tienen. Entonces, como ven acá, obviamente, lo que va a ser común va a ser siempre el denominador va a ser nuestro delta o el triangulito, que era el determinante de esta matriz 2 por 2 de acá, y lo que va a ir cambiando va a ser simplemente el numerador, ¿ok? Y entonces acá tenemos, por ejemplo, dos extremos en los cuales podríamos tener los efectos de la política monetaria, uno de ellos en los que nuestro L2 tiende a cero, cuando nuestro L2 tiende a cero, como hemos dicho antes, sería el caso en el que tenemos una LM casi parada, ¿no es cierto?, vertical, y por lo tanto entonces lo que ocurre en ese caso es que el efecto que va a tener sobre las distintas variables va a depender justamente de eso que les decía. Y el último caso en el que va a ocurrir es que, por ejemplo, la política monetaria va a ser inefectiva y vamos a estar en la trampa de liquidez si es que llegamos al caso en que más bien tenemos una LM ya sea completamente echada o tenemos una IS en la cual no hay efecto sobre la tasa de interés, que sería el canal mediante el cual se considera que se va a activar la demanda agregada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es seguramente lo que han visto con bastante detenimiento y paciencia, lo han visto gráficamente, seguramente también lo han visto derivada numéricamente y analíticamente en sus cursos anteriores. Entonces, por eso no vamos a ir, solamente quería que tengamos este marco relativamente rápido. Una manera en la que podemos tratar de comparar la efectividad de la política monetaria versus la efectividad de la política fiscal es simplemente hacer una pulseada para ver cuál de las dos políticas, entre comillas, tiene más efecto sobre, por ejemplo, el nivel de producto. Entonces, la manera en que podemos hacer eso es simplemente agarramos y evaluamos cuál es el efecto que tiene un aumento del gasto sobre el nivel de producto, que sería esta parte de acá, ¿no es cierto? Y la comparamos con cuál sería el efecto sobre el producto de un aumento en la cantidad de dinero. Pero para poder hacer una comparación que sea peras con peras y manzanas con manzanas, recuerden que este n está expresado en unidades nominales. En cambio, el g acá está expresado en términos reales. Y como está expresado en términos reales, entonces, para evaluar el efecto que tienen una y otra, lo que hacemos es comparar entonces el efecto deflactando, entre comillas, el cambio en m por el nivel de precios. Si hacen eso, entonces, lo que va a ocurrir es que comparando esta parte de acá, que sería simplemente tomar el 1, porque recuerden que el denominador es común, entonces va a cancelar cuando tomen las dos cosas. Esta parte se va a ir cuando comparen esto con esto y les va a quedar esto de acá, pero convenientemente este nivel de precios va a desaparecer una vez que hagamos esta operación de acá. Y por lo tanto, el efecto de la política monetaria versus la política fiscal va a estar dada por la razón que existe entre la sensibilidad que tiene la demanda de dinero a la tasa de interés y la sensibilidad que tiene la inversión a la tasa de interés. Era L2 y 1, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de cuál de estas dos sea más grande, vamos a tener que el efecto va a ser más importante de un lado o el otro. Si es que nuestro L2 en términos absolutos es mayor que el I1, recuerden que ambas son negativas, ¿no es cierto? Si el L2 es mayor que el L1 en términos absolutos, entonces lo que va a ocurrir es que la política fiscal va a tener más efecto que la política monetaria. Y si fuese al revés, la política monetaria va a tener más efecto que la política fiscal.
Todo esto nos lleva, en principio, a que obviamente otra vez seguimos en este mundito pequeño en el cual lo que hemos hecho es simplemente tratar de aislar efectos de demanda agregada. Tenemos la IS, tenemos la LM, todavía no tenemos la historia completa, pero mucha gente se ha centrado solamente en este punto de acá. Y esta expresión que se llama el bank per buck, que es simplemente el efecto por peso gastado, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuánto tenemos de efecto por peso gastado en política monetaria y cuánto efecto por peso gastado en términos reales de política fiscal o política monetaria, política fiscal? ¿Ok? Entonces, si es que ven acá, lo importante de toda esta historia, entonces tratar de cuantificar cuál es la sensibilidad que tiene la demanda de dinero a la tasa de interés y la sensibilidad que tiene la inversión a la tasa de interés. Muchos años atrás, muchas plumas y muchos papers se han dedicado justamente a intentar estimar estos parámetros. Entonces, en un caso tendríamos el extremo de la trampa a la liquidez, en el otro caso tenemos el extremo de que no hay efecto, o que el efecto, que más bien el efecto sobre la demanda de dinero es gigantesco, ¿no es cierto? O sea, cambios muy pequeños afectan muy fuertemente a la tasa de interés, etc. Entonces, dependiendo de cuál sea el E2 y el I1, entonces deberíamos, entre comillas, recomendar como más efectiva la política monetaria o la política fiscal. Obviamente, entonces al final del día lo que hacemos es tratar de estimar estos parámetros utilizando econometría convencional y con eso tratar de responder esta pregunta. Obviamente esta práctica ha sido desacreditada hace ya muchísimo tiempo y esta práctica desde un principio sabemos que va a tener muchas cosas por las cuales no va a ser correcta el estimar estos parámetros utilizando el tipo de econometría que generalmente se usa para hacerlo, va a fracasar. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos tomando en cuenta muchas de las cosas que vamos a ver que hacen del enfoque ISLM un enfoque agonizante. El primero de ellos es justamente que no estamos tomando en cuenta efectos riqueza, no estamos tomando en cuenta propiedades dinámicas, no estamos tomando en cuenta nada estocástico, ¿no es cierto? Estocástico quiere decir que obviamente que no es lo opuesto a algo determinístico, es decir, que los procesos que nosotros observamos resultan no son determinísticos, sino que resultan de shocks que pueden ser aleatorios y por lo tanto no estamos tomando en cuenta eso. Y un punto que es crucial y por el cual esto obviamente es la estocada final, por el cual la IS y el M agoniza, es el caso de que no estamos tomando en cuenta la racionalidad o que los agentes debiesen internalizar los efectos que tienen las políticas que hacen. Y como vamos a discutir y van a ver con calma en las próximas clases, la crítica de Lucas es la que acaba sepultando la práctica econométrica convencional de intentar estimar estos parámetros utilizando, yo qué sé, mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados en dos etapas o similares como vamos a ver después. Un anuncio, un comercial, mañana debiesen tener ayudantía y he pedido que en la ayudantía les hagan un repaso de la parte de econometría de ecuaciones simultáneas para tratar de estimar estos parámetros, porque la primera tarea, que voy a dejarlas ya para que empiecen a tratar de resolverla, en la primera parte les va a pedir que traten de estimar este tipo de parámetros, los parámetros que están acá, utilizando datos reales para Chile. Entonces, la econometría que necesitan para poder hacer eso no es hacer un OLS nomás, sino que obviamente este es un enfoque de ecuaciones simultáneas, entre comillas, y por lo tanto van a necesitar conocer cómo estimar modelos de revisarlo y comparar eso con las notas del curso y con lo que van a ver con los ayudantes. Lo que he pedido a los ayudantes entonces es que durante este semestre se concentren en parte, entregar va a ser un semestre un poquito cargado para ellos porque primero son pocas, es la mitad de clases nomás, de semestre nomás que tenemos, pero les he pedido que por un lado los ayuden en la parte computacional, en la parte econométrica y por el otro lado obviamente que los preparen en la parte teórica para tratar de hacer ejercicios y prepararse bien para la evaluación que vamos a tener a mediados de semestre conmigo. ¿Ok? Bien, si no hay ninguna duda, seguimos. ¿Todo bien? Miliboj, Gonzalo, Joaquín, todos, ¿ok?
¿Alguien todavía acá? Bueno, ok. Perdón, es que estoy viendo, no avanza mi... Ahora sí, todo bien, perfecto, muchas gracias. Ok, vamos entonces. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es de tratar de cerrar este modelo, y para cerrar este modelo lo que necesitamos es ahora ir al lado, por un lado estamos viendo la fiesta, entre comillas, que es cómo disponemos de los bienes. Lo que vamos a ver ahora es la parte del esfuerzo, ¿no es cierto? Para hacer una fiesta necesitamos tener recursos y los recursos tienen que venir de alguna parte. Y la parte donde vienen los recursos es básicamente por el lado de la oferta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de discutir cómo modelamos el lado de la oferta agregada. ¿Ok? Entonces partamos por la típica historia simple que han hecho cuando modelamos el tercero de los mercados que habíamos discutido que íbamos a modelar, que era el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por el lado del mercado de trabajo, una cosa que ocurre típicamente es que vamos a partir, y el mercado de trabajo vinculado con cómo se produce esto, como el insumo o los insumos que se requieren para producir, que es lo que ocurre por el lado de la oferta, ¿no es cierto? Por la oferta de bienes. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a partir asumiendo una función de producción. La función de producción vamos a asumir que típicamente depende del stock de capital y depende del nivel de empleo de la economía. Pero una de estas cosas bastante tontas y curiosas de este enfoque es que vamos a asumir que el único insumo variable va a ser el nivel de empleo y que el capital va a estar fijo. Entonces, el capital lo vamos a fijar como K barra. ¿Por qué digo que esto no tiene absolutamente ningún sentido? Porque obviamente en la parte anterior, lo curioso es que hemos llamado a un componente de nuestra demanda agregada, la inversión, ¿no es cierto? Y la inversión no es otra cosa que el cambio en el stock de capital, neto de depreciación. Eso es la inversión. Entonces, vean la cosa tan paranoica y curiosa que estamos haciendo acá. Por un lado, estamos diciendo que tenemos inversión, y al tener inversión, entonces estamos asumiendo que el stock de capital no es fijo. Pero por otro lado, cuando estamos viendo la modelación del mercado de trabajo y de la oferta agregada, estamos asumiendo que el stock de capital está fijo y por lo tanto no pueden haber cambios en el stock de capital. Y por lo tanto, lógicamente, no deberían haber cambios netos de depreciación no debería haber inversión, ¿no es cierto? Pero bueno, este es otra vez otro de los pequeños detalles de por qué esto está desahuciado de entrada. Pero sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es básicamente, entonces, asumiendo que el stock de capital está fijo, otra vez traten de sacarse un poco la lógica de lado y seguir con este relato. Entonces, lo que vamos a asumir es que el producto entonces depende solamente del nivel de empleo y vamos a asumir que hay rendimientos decrecientes. ¿Okay? Entonces, vamos a asumir que la primera derivada es positiva, emplear más trabajo nos lleva a tener más producto, pero la velocidad a que cambia el producto es cada vez menor a medida que aumentamos el nivel de empleo. ¿Ok? Entonces, partimos con este lado por cómo se producen las cosas. Y se producen las cosas utilizando trabajo. La pregunta entonces, ¿cómo se determina el trabajo de equilibrio? Y el trabajo de equilibrio se debiese determinar entre el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. Por un lado, entonces, vamos a partir con la demanda de trabajo. ¿Quiénes son los que demandan trabajo? Los que demandan trabajo son los que producen, son los dueños de las empresas, entre comillas, que serían las firmas, ¿no es cierto? Las empresas. Entonces, lo que vamos a hacer es, podríamos asumir, por ejemplo, que la empresa se mueve en un entorno competitivo, o podríamos asumir que la empresa se mueve en un entorno de monopolio, por ejemplo, que serían los dos extremos. Con esto quiero decir que no es correcto que este resultado sea inconsistente con, por ejemplo, que solo funcione este tipo de modelo cuando hay competencia perfecta. No, lo mismo que estamos derivando acá lo podemos derivar cuando tenemos el otro extremo de la historia, cuando es un monopolio. Y entonces estamos tratando de maximizar beneficios, que es precio por cantidad, ¿no es cierto? Precio por el nivel de producto, en este caso el nivel de producto decimos que depende del empleo, por lo tanto reemplazamos la función de producción acá, menos lo que nos cuesta contratar a la gente en términos nominales por la demanda de trabajo que tenemos. Y con eso llegamos a, resolviendo esto, encontrando el nivel de empleo óptimo, llegamos a la demanda de trabajo, ¿no es cierto? La demanda de trabajo, obviamente, porque justamente F11 es negativo, va a ser tal que la segunda derivada de esto es negativa, entonces quiere decir que a medida que los salarios reales aumentan, la demanda de trabajo debiese caer. Entonces, a medida que sea más costoso contratar trabajadores, menos trabajadores debiésemos contratar. ¿Sí? ¿Qué ocurre si es que nosotros asumimos que en realidad no hay competencia perfecta, sino hay monopolio? Entonces, con monopolio, ustedes saben que ustedes pueden simplemente, esta epsilon chistosa de acá es simplemente la elasticidad precio a la demanda, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, ustedes saben que esto sería lo que llaman el markup,
el margen, ¿no es cierto? El margen que el monopolista cobra respecto a competencia perfecta, ¿sí? Y entonces, si es que ustedes reemplazasen eso ahí, que el monopolista internaliza que al mover precios va a afectar la cantidad que va a poder vender, entonces el monopolista tiene que tomar en cuenta cuál es la elasticidad, precio, la demanda del bien que produce. Pero lo que va a ocurrir es que al final del día, de un modo implícito, de todos modos vamos a llegar a una función que va a ser algo distinta, pero la demanda de trabajo va a seguir siendo una función decreciente del salario real, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, independientemente si tenemos competencia perfecta o tenemos monopolio, hemos llegado a esta como la demanda de trabajo. Por el otro lado, queremos cerrar este mercado y para cerrar este mercado, entonces vamos a discutir cómo determinamos la oferta de trabajo y la típica manera de hacer eso es viendo el trade-off entre ocio e ingreso de las personas, ¿no es cierto? Entonces asumimos que las personas, que son las que ofrecen trabajo, entonces las personas que ofrecen trabajo lo que hacen es básicamente, tienen una función de utilidad que depende de cuánto ganan o de su consumo y depende del ocio. Entonces, L es simplemente el ocio y el ocio va a ser igual a, por definición, O va a ser el número total de horas que tenemos disponibles y N sub S son las horas que ofrecemos para trabajar. Entonces, cuando estamos despiertos y no estamos durmiendo, que sería nuestro O, menos lo que ofrezcamos de trabajo, esta parte la dedicamos en este ejemplo a la PlayStation o a lo que fuera que les guste hacer en sus horas de ocio, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, el ocio es un bien y por lo tanto esta función es creciente en L, pero al ser creciente en el ocio va a ser decreciente en el trabajo. Y esto es algo que seguramente lo hemos visto desde su curso de micro, ¿no es cierto? El trabajo es un mal, no es un bien. Nos gustaría trabajar lo menos posible y obviamente ganar lo más posible. Bien, y entonces, ¿qué más nos falta? Nos falta la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria nos dice que nuestro ingreso, que lo vamos a destinar acá a consumir nada más. Obviamente, vamos a ver que esta es una versión muy simple de esta historia, después la vamos a hacer un poquito más compleja. Depende de, en primer lugar, recuerden que esto está en términos reales, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, podrían colocar el número de bienes que tenemos y pasan este P al otro lado, entonces van a tener el gasto nominal el gasto nominal en bienes tiene que ser igual a nuestro ingreso nominal. Y nuestro ingreso nominal va a ser el salario nominal por el número de horas que estemos dispuestos a trabajar. Entonces, W por N es nuestros ingresos y P por Y es en lo que los gastamos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, en el fondo, yo podría despejar esto entre comillas implícitamente y voy a llegar a una función que me va a decir que el salario real va a ser una función, en este caso, creciente, con NS, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, a medida que el salario aumenta, el salario real aumenta, yo voy a tender a sacrificar horas de PlayStation, entre comillas, y ofrecer más horas en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, si me compensa más, si es que el efecto ingreso y el efecto sustitución van en la dirección correcta, entonces debiese tener una oferta de trabajo que sea con pendiente positiva. Y por lo tanto, si es que tenemos equilibrio en el mercado de trabajo, oferta y demanda de trabajo debiesen igualarse, y como oferta y demanda de trabajo debiesen igualarse, entonces el salario real que está en esta parte de acá tiene que ser igual al salario real de equilibrio que está en el lado de la oferta de trabajo, y por lo tanto la función de demanda de trabajo tiene que ser igual a la función de oferta de trabajo, este sería el equilibrio en el mercado de trabajo, y por lo tanto de estas dos funciones voy a obtener el nivel de empleo de equilibrio. ¿Bien? Bien, lo que voy a hacer ahora entonces es simplemente cerrar el modelo como debiésemos cerrarlo. Uno de los problemas que muchas veces tenemos, la miopía que nos resulta de la mecánica con la cual trabajamos con la ISLM desde nuestros cursos introductorios, es que nos centramos demasiado en la demanda agregada, en las primeras dos ecuaciones, e ignoramos la parte más relevante que son las últimas tres. Y por lo tanto, entonces muchas veces nosotros simplemente asumimos que el efecto de la política fiscal es esta que acabamos de derivar, o el efecto de la política monetaria es esta que acabamos de derivar, pero no estamos tomando en cuenta que eso es simplemente el efecto que tiene sobre la demanda agregada, pero no es el efecto que tiene sobre el nivel de producto o el nivel de empleo o el nivel de salarios, etcétera, de equilibrio. Y el equilibrio no se determina solo por un lado de la historia. Se necesita el otro lado de la historia. El otro lado de la historia es el que viene por el lado dado por la oferta la oferta agregada, que es justamente la parte que tenemos acá. ¿Ok? Y entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente resumir esto en estas 5 ecuaciones que nos dicen en equilibrio cómo debiesen determinarse todas las variables. ¿Ok? Entonces, la primera ecuación es simplemente la IS, ¿no es cierto? La segunda es la LM. La tercera, la que nos dice la función de producción, que nos dice que Y es igual a F de N.
La cuarta es el equilibrio en el mercado de trabajo. Y la quinta es la que nos dice cómo se determina el salario real, ¿no es cierto? Y acá hemos decidido en la quinta ecuación colocar la ecuación de la oferta de trabajo, pero si a ustedes les gusta más, podrían colocar esta ecuación de acá, que sería la de la demanda de trabajo. Entonces, esta quinta ecuación puede ser oferta o puede ser la demanda. Cualquiera de las dos ecuaciones funcionan porque sabemos que por la ecuación 4 la oferta tiene que igualarse a la demanda en el punto de equilibrio. Entonces, lo que tenemos acá son 5 ecuaciones. Para saber si es que nuestro sistema está, por lo menos en términos de condiciones de orden, está determinado, es contar cuántas variables endógenas tenemos en este sistema. Las variables que se determinan dentro del sistema y versus las variables que son exógenas, las variables que se determinan fuera del sistema. Y por lo tanto, entonces, lo que hacemos ahora es contar las variables que se determinan dentro del sistema. Y si tenemos 5 variables que se determinan dentro del sistema y tenemos 5 ecuaciones, entonces nuestro sistema está, por lo menos en principio, exactamente identificado y vamos a poder encontrar soluciones, por lo menos en principio, a las preguntas que queremos responder de cuál es el empleo de equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, las variables endógenas, las que se determinan dentro del sistema, que no son determinadas afuera del sistema, y esta definición de endógeno y exógeno es algo que es relativamente maleable, flexible, viscoso si quieren. En términos de las variables endógenas tendríamos obviamente el producto, el empleo, la tasa de interés se determina acá como una variable endógena porque estamos asumiendo que lo que es exógeno en términos de política es la oferta de dinero. Nosotros estamos asumiendo que tenemos una política monetaria de agregados monetarios. ¿Sí? Por lo tanto, M va a ser exógena y R va a ser endógena. Si hiciésemos al revés, en el caso en el que asumimos que, por ejemplo, la tasa de interés es endógena, entonces ahí lo que ocurriría es que, la tasa de interés es exógena, es fijada por la autoridad monetaria, entonces la variable endógena se volvería M en ese caso. ¿Ok? Y las otras variables endógenas serían el nivel de precios y el nivel de salarios de equilibrio. ¿Ok? Entonces tenemos 5 variables endógenas y por lo tanto tenemos, por lo menos en condición de orden, estamos cumpliendo. ¿Cuáles son las variables exógenas acá? La primera variable exógena es el nivel de impuestos, la segunda variable exógena es el nivel de gasto, la tercera variable exógena es M, ¿no es cierto? Que sería los agregados monetarios. Entonces, lo que se determina fuera del sistema serían las variables de política monetaria y las variables de política fiscal. ¿Ok? Bien, y por lo tanto entonces ahora sí podemos ya evaluar efectos de políticas y evaluar cómo se determinan las cosas en este sistema. Entonces partamos simplemente por cómo se determinan los niveles de las variables. Tenemos 5 ecuaciones, probablemente no lineales, pero tenemos 5 ecuaciones y por lo tanto tenemos que determinar en estas 5 ecuaciones cuál es el nivel de empleo de equilibrio, producto de equilibrio, tasa de interés de equilibrio, etc. Este se llama el modelo clásico, por lo que vamos a discutir en un minuto más, ¿ok? Entonces, la primera cosa que podemos encontrar es que en la ecuación 4 vemos que tenemos una ecuación y tenemos una sola incógnita. Al tener una ecuación y una incógnita, no necesitamos de ninguna de las otras 4 ecuaciones para poder determinar lo que ocurre acá. Y por lo tanto, la ecuación 4 es suficiente para determinar el nivel de empleo. Y por lo tanto, el nivel de empleo se determina directamente en el mercado de trabajo, sin necesidad de saber qué está ocurriendo en el mercado de bienes, sin necesidad de saber qué está ocurriendo en el mercado de dinero, sin necesidad de saber qué está ocurriendo con la política fiscal o la política monetaria. El nivel de empleo se determina directamente por la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo. Una vez que sabemos el nivel de empleo, vean que como ya conozco N, yo puedo ir a la ecuación 3 y en la ecuación 3, como ya conozco N, ya conozco esta primera parte, por eso entonces podría determinar directamente el nivel de producto. Y por lo tanto entonces ven que el nivel de producto acá se determina simplemente por el lado de la oferta agregada. La demanda agregada puede hacer lo que quiera y la demanda agregada no tiene ningún poder para modificar el nivel de empleo de producto. El nivel de empleo y de producto se determinan por el lado real, por el lado de la producción, no por el lado de los usos, sino por el lado de las fuentes. Y por lo tanto, entonces, el nivel de producto se determina por la ecuación 3. ¿Ok? ¿Qué ocurre después de eso? Si ustedes miran esto, nos podríamos ir a la ecuación 1, dado que el nivel de producto ya lo hemos determinado con la ecuación 3, y dado que T es exógeno, y dado que G es exógeno y dado, entonces podemos resolver con la ecuación 1, dado que conocemos Y, la única incógnita que nos falta, que es R, y con eso terminamos la tasa de interés de equilibrio. Una vez que sabemos la tasa de interés de equilibrio, nos vamos a la ecuación 2, dado que ya conocemos Y y ya conocemos R. ¿Qué va a ocurrir ahí? La variable exógena o dada es M y por lo tanto con eso podemos determinar P. El nivel de precios entonces se va a determinar en el mercado de dinero una vez que hemos determinado todo lo demás
por el equilibrio en el mercado de bienes y el equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Y qué hacemos en el último punto? Vamos al último punto de acá, y en el último punto ya conocemos el nivel de empleo, que estaba dado por la ecuación 4, ya conocemos el nivel de precios, que hemos podido resolver con la ecuación 2, y por lo tanto la única incógnita que nos faltaría por resolver es el nivel de salarios nominales, y con eso se cierra el sistema. Hemos determinado absolutamente todo de este modo. Y como ven entonces, este sistema es recursivo en bloques. Es recursivo en bloques porque se va cerrando en distintos bloques y cada bloque es autónomo para determinar ciertas variables. No necesitamos conocer que interactúen todas las variables para ir determinando ciertas variables dentro del sistema. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, nuestra conclusión del modelo clásico, y por eso se llama el modelo clásico, es el de la irrelevancia de las políticas de gasto, de las políticas fiscales, de la política monetaria, para determinar las variables reales importantes, en este caso, empleo y producto, ¿no es cierto? Todas las demás variables sí se van a determinar por interacciones entre oferta y demanda agregada, fundamentalmente, obviamente, el nivel de precios, por lo que ocurre con la política monetaria, y la tasa de interés, por lo que ocurre con la política fiscal, pero empleo y productos se determinan por el lado de la oferta agregada. Y por lo tanto, la demanda agregada es irrelevante para determinar el nivel de producto o empleo, y por lo tanto, la política fiscal y la política monetaria son neutrales. ¿Ya? Neutrales para afectar estas variables reales. Afectan a otras variables, pero no afectan al nivel de empleo o el nivel de producto. ¿Ok? Bien, vamos a colocar ahora un poco más de pelos en la sopa. Y como vamos a ver que cuando colocamos un poquito más de pelos en la sopa, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por distintas razones, a alguna gente no le gustaba esta historia de que la política fiscal y la política monetaria no tenían ningún efecto sobre variables reales. Entonces empezaron a trabajar maneras o mecanismos mediante los cuales se puede afectar a las variables reales utilizando política fiscal o política monetaria. Y para ello entonces vamos a las rigideces keynesianas. Y lo que vamos a ver acá es que obviamente acá tampoco vamos a encontrar demasiada lógica respecto a lo que estamos haciendo, a los argumentos que estamos evaluando. No va a haber una racionalidad muy clara respecto a esto, simplemente imponemos algunas cosas. Y vamos a discutir qué imponemos. Entonces vamos a partir con las dos ecuaciones típicas, el lado de la demanda agregada, la IS y la LM siguen igual, pero lo que vamos a hacer acá es que vamos a asumir que por alguna razón hay el mercado de trabajo que antes estaba en equilibrio, ahora va a estar en desequilibrio. El mercado de trabajo no va a estar en equilibrio. ¿Por qué? No sabemos. Típicamente va a ser por alguna rigidez. Entonces vamos a asumir que hay gente que quiere trabajar y por alguna razón no se va a contratar a toda la gente que quiere trabajar. Esa razón tiene que ser, obviamente, una razón que haga que no haya flexibilidad en precios, que permita que eso ocurra. O sea, si es que hay un exceso de oferta de trabajo, sabemos que cuando hay más gente queriendo trabajar que gente que quiere emplearse, como hay un exceso de oferta, como ocurre en cualquier otro bien, lo que debiese ocurrir es que el precio relativo de ese bien debiese caer porque hay más oferta que demanda, y por lo tanto, si cayese el nivel del precio de ese bien, entonces las empresas estarían dispuestas a contratar más y por lo tanto debiese irse reduciendo y eliminando el desequilibrio en ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué haya un desequilibrio? Tiene que haber algo, generalmente institucional, que hace que eso no ocurra. Entonces, por ejemplo, puede haber un salario mínimo o una cosa de esas que hace que el salario no pueda caer abajo de un nivel. Y si fijamos un salario mínimo muy por arriba del salario de equilibrio, lo que va a ocurrir es que obviamente va a haber un exceso de oferta de trabajo respecto a la demanda. Va a haber más gente queriendo trabajar ese salario y los empresarios entienden que la productividad de la gente que van a contratar es menor que el salario que deben pagarles y por lo tanto no van a contratar a toda la gente que quisiese ser contratada a ese salario. ¿Ok? Entonces, si es que esa fuese la historia, entonces lo que ocurriría es que la demanda y la oferta de trabajo no van a cuadrar. Y cuando no cuadran la demanda y la oferta de trabajo, sabemos que la cantidad de equilibrio va a estar dada por el mínimo entre los puntos. Entonces, por ejemplo, si es que fijásemos un salario artificialmente alto, lo que va a ocurrir es que va a haber un exceso de demanda de trabajo. Si hay un exceso de demanda de trabajo, sabemos que el empleo de equilibrio que se va a tener, el empleo que se va a tener que contratar, va a ser el empleo determinado por la demanda de trabajo, porque es donde la restricción está activa. Si es que por otro lado, fijásemos un salario, por alguna razón, por ejemplo, muy por debajo del salario de equilibrio, ¿ya? Entonces, por alguna razón decidiésemos que se debe trabajar a un salario muy por debajo de lo que el mercado dictaminaría que fuese el salario de equilibrio, lo que va a ocurrir es que los
los empleadores van a querer contratar mucha más gente, porque el salario que tienen que pagar es menor que la productividad de los trabajadores, entonces van a querer contratar mucha más gente. Pero por ese salario, la gente va a preferir jugar PlayStation, estudiar o hacer lo que fuera, y por lo tanto entonces, como el salario reserva es mayor que el salario de mercado, lo que ocurre en ese caso es que va a haber un exceso de oferta, o perdón, un exceso de demanda de trabajo. Y como hay un exceso de demanda de trabajo, el empleo de equilibrio va a estar dado por la oferta de trabajo y no por la demanda en ese ejemplo. Entonces acá lo que va a ocurrir es que la ecuación 3 la sustituimos por la ecuación 3', donde nos dice las empresas van a poder contratar solo lo que sea lo menor entre para ese salario, lo que la gente quiere contratar, o lo que la gente quiere trabajar y lo que la empresa quiere contratar. ¿Sí? Y por lo tanto el salario real va a determinarse por el lado activo, que va a estar en ese lado, ya sea que el lado activo va a ser que la demanda de trabajo va a estar activa o la oferta de trabajo va a estar activa dependiendo de cuál sea la fuente de la rigidez y dónde esté el salario, si el salario está por abajo o por encima de lo que sería en equilibrio en ausencia de estas distorsiones o rigidez. ¿Sí? Y por último, entonces, como la oferta y la demanda de trabajo no pueden igualarse, entonces esta ecuación desapareció, ¿sí? Esta ecuación desapareció. Acá, en lugar de esta ecuación de acá, lo que hacemos es colocar salario real, va a ser el mínimo entre la oferta y la demanda, y como esta ecuación desapareció, ahora lo que tenemos que hacer es decidir qué vamos a hacer, porque vean que tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones y cuatro ecuaciones. Tenemos cuatro ecuaciones. Y como tenemos cuatro ecuaciones, ya no está la ecuación de la oferta igual a la demanda de trabajo. Como hay solo cuatro ecuaciones, no pueden haber cinco variables endógenas, porque si hubiesen cinco variables endógenas y tenemos solo cuatro ecuaciones, nuestro sistema está subidentificado. Y por lo tanto, entonces, ahora viene la historia. La historia va a ser, ¿dónde está la rigidez? Entonces, alguna variable que antes era endógena, ahora va a ser exógena. Y por lo tanto, podemos decir que, por ejemplo, hay una rigidez o stickiness, se llama, que los precios son pegajosos, ¿no es cierto? Que los precios están fijos o lo que fuera. Entonces, vamos a asumir que lo que está rígido es el precio, el nivel de precios no puede modificarse. Lo que está rígido, por otro lado, podría ser el salario también, que es lo que típicamente muchas veces asumimos, o que la tasa de interés está fijada institucionalmente. Pero ahora, recuerden que no solo la tasa de interés está fijada institucionalmente, sino que además tenemos, por otro lado, que M también está fijo institucionalmente. Ok, entonces, dependiendo de cuál sea la variable con la cual consideremos que cerramos este modelo, ahora lo que tenemos entonces es que una variable que antes era endógena, o todas estas variables que antes eran endógenas, P, W y R, si agarramos alguna de estas variables y la volvemos exógena entre comillas, porque se nos ocurrió, o porque creemos que esa es la fuente de rigidez sí, de rigidez, entonces ahora las otras dos variables siguen siendo endógenas, pero esa variable se ha vuelto exógena. Y ahora entonces seguimos con cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas y podemos determinar todas las demás variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Veamos qué ocurre si es que fijamos el nivel de precios. Si fijamos el nivel de precios, déjenme terminar ahora. Sí. Si fijamos el nivel de precios, entonces lo que va a ocurrir es que entonces ahora, como el nivel de precios está fijo, está dado, vean que con el nivel de precios fijo acá, W es endógena y N es endógeno. Entonces, en esta ecuación no podemos determinar nada todavía. Acá obviamente no podemos determinar nada, pero vean que si es que el nivel de precios está dado, acá en esta ecuación tenemos Y y R, y en esta ecuación tenemos como otras incógnitas Y y R también. Por lo tanto, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones. Y por lo tanto, podemos resolver estas dos ecuaciones y dos incógnitas para encontrar el nivel de empleo, o perdón, el nivel de producto y la tasa de interés de equilibrio. Entonces, como ven ahora, si el nivel de precios fuese exógeno, ahora la demanda agregada es la que determina el nivel de producto. Totalmente. No necesitamos saber qué está ocurriendo con la oferta de trabajo o qué está ocurriendo con la oferta de bienes. La demanda es la que va a determinar el nivel de empleo, el nivel de salario, el nivel de producto y la tasa de interés. Una vez que sabemos cuál es el nivel de producto y la tasa de interés con las ecuaciones 1 y 2, obviamente lo que podemos hacer es con cualquiera de estas dos irnos a la ecuación 3. En la ecuación 3 el nivel de producto ya está dado y lo que hacemos es simplemente, como sabemos cuál es el nivel de producto, evaluamos la función de producción, encontramos el N que hace que se produzca ese nivel de Y. Y con eso evaluamos si esto es la oferta o la demanda la que está activa. ¿Sí? Con eso se determina el nivel de empleo. ¿Sí? Una vez que sabemos el nivel de empleo, esta parte de acá,
Nos vamos a la última ecuación, como el nivel de precios era exógeno, con eso determinamos el nivel de salarios nominales y con eso cerramos nuestro sistema. ¿Qué ocurre en el caso de la tasa de interés? Si es que la tasa de interés fuese la que está fija. Ven que si es que la tasa de interés está fija, entonces como la tasa de interés está fija, toda esta parte de acá la conocemos, Y es exógeno, T es exógeno, y por lo tanto ahora con la IS solo nos basta la IS para determinar el nivel de empleo. Sabiendo el nivel de producto, perdón. Sabiendo el nivel de producto, ¿sí? Sabiendo el nivel de producto, y dado que la tasa de interés es exógena o está fija, nos podemos ir a la ecuación 2, y con la ecuación 2 tenemos el nivel de producto, tenemos el nivel de la tasa de interés que era exógena, el M era exógeno, y por lo tanto con eso tenemos el nivel de precios. El nivel de precios acá está dado por la L. Y por lo tanto entonces, otra vez, si es que la tasa de interés está fija, la IS determina el producto y el nivel de precios se determina en la LM. La demanda agregada determina todo lo relevante. Todo lo demás es simplemente pie de página. ¿Por qué? Porque ahora, como ya sabemos el nivel de precios y sabemos el nivel de Y, nos vamos a la ecuación 3 y con eso determinamos el nivel de N. Con el nivel de N y sabiendo el nivel de precios, determinamos el salario. ¿No es cierto? Y con eso estamos listos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre si es que lo que es pegajoso, lo que es rígido, lo que es sticky es el salario? El salario está fijo institucionalmente, lo que ustedes quieran, por alguna razón está fijo, no se puede cambiar. Y entonces, ¿qué ocurre si W es fijo? Y lo que van a hacer ahora, vean en la casa con calma, que si es que el W fuese lo que está fijo, lo que va a ocurrir es que ustedes no van a poder encontrar una recursión acá. No va a haber nada que me permita independientemente determinar un conjunto de variables. Necesitamos determinar todo con todo y por lo tanto entonces nos vamos a determinar esto con el sistema completo. ¿Ok? Y por lo tanto acá se dice que cuando los salarios son los rígidos, el sistema no dicotomiza. Y dicotomiza era que nos separaba, que las variables reales relevantes se terminaban en un lado o en el otro. En el caso del mercado clásico, el mercado clásico dicotomiza porque el nivel de empleo y de producto se determina por el lado de la oferta agregada. En el caso keynesiano, cuando los precios son rígidos o la tasa de interés es rígida, lo que ocurre es que el mercado también el modelo también dicotomiza, porque la demanda agregada es la que determina el nivel de producto, y en el caso en el que los salarios sean rígidos, no hay esta dicotomización, porque todo se tiene que determinar en función de todo. ¿Ok? Bien. Vamos ahora entonces a tratar de cerrar esto con la última pata de la historia. Y la última pata de la historia es cómo metemos inflación en este tipo de modelos. ¿Ok? Y entonces, como hemos dicho antes, obviamente este es un problema un poquito curioso, porque vean que, y como vamos a ver, hay demasiada inconsistencia metida dentro, pero hay varias cosas que podemos tratar de determinar acá. Entonces, lo que les decía antes es que, ¿qué ocurre ahora si es que tenemos que el nivel de precios puede cambiar de manera continua y por lo tanto hay inflación? Entonces, si hay inflación, lo que va a ocurrir es que tenemos que diferenciar entre lo que antes era la tasa de interés nominal y lo que es la tasa de interés real. Y entonces, como ven, acá por el lado de la inversión, se asume que obviamente el costo asociado con invertir debería estar fijado por la tasa de interés real, porque estos son recursos reales que estamos utilizando para hacer la inversión, no es la tasa de interés nominal. Nosotros la tasa de interés real, la que nos debería importar. Y por el lado de la demanda de dinero, el costo de oportunidad de mantener dinero no es la tasa de interés real, sino es la tasa de interés nominal, ¿no es cierto? Porque la tasa de interés nominal es lo que estamos sacrificando en términos nominales por mantener dinero en el bolsillo debajo del colchón en lugar de depositarlo y cobrar el interés nominal. ¿Cierto? Por lo tanto, entonces la demanda de trabajo, la demanda de dinero debe depender de la tasa de interés nominal y no de la tasa de interés real. Entonces, la inflación en el modelo clásico es un modelo bastante simple porque tenemos lo mismo de la IS, lo mismo de la LM por este lado, la función de producción, oferta igual a demanda de trabajo, cómo se determinan los salarios reales, y por otro lado tenemos una última ecuación, que es la variante de la ecuación de Fisher, y la variante de la ecuación de Fisher nos da una relación aproximada entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Entonces la R de acá y la I de acá se vinculan por la ecuación de Fisher, que nos dice que la tasa de interés nominal
es aproximadamente igual a la tasa de interés real más la inflación. Acá obviamente debiese ser en un modelo forward looking la expectativa de inflación, pero estamos en un modelo en el que todo es determinístico y por lo tanto por ahora ni siquiera estamos tomando en cuenta expectativa, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ocurre lo mismo que ocurría antes, ¿no es cierto? Lo que ocurría antes es que en términos de niveles, todas las variables se determinan por las ecuaciones que tenemos siempre, y las ecuaciones 3 a 5 determinan las variables reales, que serían el salario real, el empleo y el producto, ¿no es cierto? Y lo que hacemos ahora es que tenemos que determinar cómo se determinan todas las demás variables acá, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar cómo se determinan las demás variables en este sistema. Y obviamente lo que nos interesa es evaluar fundamentalmente cómo se determina la inflación en este sistema. Y entonces lo que hacemos en este ejemplo es simplemente agarramos la ecuación 2 que tenemos acá y la diferenciamos totalmente. Y al diferenciarla totalmente, vamos a tener lo que teníamos antes aquí, para esta ecuación de aquí. Esta ecuación de acá. Esta de acá. Y entonces acá definimos el cambio en el nivel de precios como la inflación. Y por lo tanto vamos a tener una ecuación de dinámica, que es esta de acá, y esta ecuación de dinámica es una ecuación adicional que incorporamos, que es simplemente la derivación de la LM en el tiempo, y definimos el cambio en el nivel de precios como la inflación. Y por lo tanto ahora tenemos esta ecuación con la cual que utilizamos para determinar el nivel de inflación consistente con el nivel de producto o el nivel de empleo que tenemos. Recuerden que como el nivel de producto y el nivel de empleo están dados por la oferta agregada, entonces lo que va a ocurrir es que el empleo y el producto no se modifican con la demanda agregada, y lo que estamos viendo acá en la LM es simplemente cambios en la demanda agregada, en el lado de la demanda de dinero, ¿cierto? El del mercado de dinero. Y por lo tanto lo que hacemos es que hacemos que el DY y el DR se hagan iguales a 0, ¿sí? Y por lo tanto con eso determinamos simplemente el nivel de precios o la inflación consistente con esto. Y la inflación consistente con esto va a ser obviamente que la inflación va a ser pura y exclusivamente un fenómeno monetario, y en este caso va a depender solamente de lo que haga la autoridad monetaria. ¿Ok? Bien. Y con eso entonces cerramos el mercado cómo se determina inflación en el modelo clásico. El modelo clásico sigue dicotomizando y el modelo clásico sigue siendo neutral en el sentido de que el nivel de empleo, el nivel de producto se determinan por la oferta agregada y no por la demanda agregada. La demanda agregada lo único que hace es determinarnos el ruido entre comillas, las variables nominales y la inflación. Entonces, si tenemos un banco central muy generoso en tirar billetes, lo que va a hacer ese banco central es que no va a generar empleo, la política monetaria no va a afectar el nivel de producto, pero sí va a generar inflación. ¿Ok? Bien, ¿qué ocurre si es que nos vamos con el modelo keynesiano? Y el modelo keynesiano, nuevamente, además de la inconsistencia que hemos discutido antes, ahora lo que va a hacer es que el minuto en que nosotros coloquemos inflación, un modelo en el que queremos determinar además la inflación, las cosas van a tener que cambiar radicalmente acá. Y lo que se hace típicamente entonces es que partimos nuevamente con nuestra IS, partimos nuevamente con nuestra LM, y lo que hacemos acá en la ecuación 3, y en la ecuación 3 lo que teníamos es que, o debiésemos tener en la ecuación 3, es la función de producción, que nos dice cómo el producto se determina en función del nivel de empleo. Lo que se asume acá es que, el modelo más simple, es que el nivel de producto, ¿no es cierto?, se va a determinar por otra historia ahora. Y esta otra historia va a venir dada por la conocida como la curva de Phillips. Y la curva de Phillips lo que hace es decirnos que por el lado de la oferta de bienes, lo que ocurre es que los empleados, los trabajadores, los productores, las firmas, lo que hacen es que producen conforme a la diferencia que hay entre la inflación que efectivamente ocurre y la inflación que ellos esperaban que ocurra. Entonces, hay una diferencia entre la inflación observada y la expectativa de inflación. Si es que la inflación que se observa es mayor que la expectativa de inflación, por una razón curiosa, los empresarios creen que la economía está activándose, entre comillas, y al estar activándose, entre comillas, los empleadores, las empresas van a tender a producir más de lo que hubiesen producido si es que con la expectativa de inflación que tenían. Si la expectativa de inflación es menor, entonces van a producir menos, etc. Entonces, esta cosa acá nos da una relación entre que las sorpresas inflacionarias tienen un efecto sobre el nivel de producto. Y ahora la pregunta es, obviamente, ¿cómo cerramos este modelo? Y la manera más obvia, trivial y simple
con la que se hace eso, y obviamente por ser obvia, trivial y simple, es la peor, es la de asumir que las expectativas de inflación se fijan, por ejemplo, utilizando expectativas adaptativas. Entonces, lo que se asume es que la gente lo que hace para fijar las expectativas hoy día es tener un promedio ponderado entre lo que ellos esperaban que hubiese sido la inflación en el periodo anterior y lo que efectivamente ocurrió con la inflación anterior. Entonces, el alfa de acá nos dice la importancia que tiene la expectativa de inflación respecto a la inflación de hoy día. Entonces, esta es la inercia de expectativas de inflación. Si es que este alfa es muy cercano a 1, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber mucha inercia en la expectativa de inflación. Vean que esto es bastante loco y paranoico, ¿no es cierto? Porque lo que puede ocurrir acá es que podemos tener, como sabemos, con expectativas de inflación de este tipo, podemos tener que los agentes sean sistemáticamente engañados y tomados el pelo. Es decir, que la expectativa de inflación era 3%, la inflación observada ha sido 4%, y el próximo periodo los agentes siguen creyendo que la inflación va a ser 3 y la inflación es 4. Y el siguiente siguen creyendo que va a ser 3 y es 4. 3 y es 4. Y por lo tanto, obviamente, los errores en las expectativas, esta parte de acá, se vuelven sistemáticos. Y al ser sistemáticos, estamos implícitamente diciendo que los agentes son bastante, entre comillas, tontos, en el sentido de que podemos sistemáticamente tomar el pelo a los agentes. Y esta es una de las moralejas que tiene que ocurrir acá. Cuando tenemos algún tipo de rigideces, ya sea las rigideces que hemos visto antes, estas de acá, estas de acá, o si tenemos una curva de Phillips como esta que hemos visto acá, con expectativas adaptativas sobre todo, lo que estamos diciendo en el fondo es que consideramos que nuestro auditorio, nuestra gente es parcial o totalmente inepta, ¿no es cierto? Estamos diciendo que la gente, por alguna razón, a veces la historia generalmente es simplemente anecdótica, es simplemente decir que por alguna razón la gente comete errores, y los errores son sistemáticos, cometer errores es obvio, pero que sean sistemáticos es lo que no es obvio, ¿no es cierto? Y entonces ahora lo que ocurre acá es que la curva de Phillips es el vínculo mediante el cual tenemos efectos de políticas por este lado. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Camilo, Gabriela, Álvaro, ¿todo bien? Antonia, muy bien. Muy bien, Carlos, perfecto. ¿Estamos? Entonces, seguramente ustedes han debido ver prosa y lírica bastante enfervorecida respecto a historias mediante las cuales esto puede ocurrir, por las cuales puede haber sticky prices o sticky wages o lo que fuera, que pueden haber salarios de eficiencia o historias de costos de menú, etcétera, etcétera. Y para la curva de Phillips también, hay muchas historias de por qué estas cosas pueden ocurrir, entre comillas, ¿no es cierto? Pero obviamente el problema es que todas estas historias nos dejan siempre, o por lo menos a mí, me han dejado siempre este amargo sabor de boca de que por secretaría nos están metiendo el gol, ¿no es cierto? No hay nada que cierre el modelo. Desde un punto de vista estético me parece poco presentable y desde un punto de vista lógico también. El asumir que la gente puede ser hasta el infinito, pueden aprovecharse uno sistemáticamente de eso, porque lo que estamos diciendo al final del día es eso, ¿no es cierto? Que para poder nosotros tener un producto mayor del que se esperaría o el nivel de producto o para obtener efectos reales, por ejemplo, las políticas, la única manera de poder tener efectos reales sistemáticamente es de tomar el pelo sistemáticamente a la gente y que la gente deje tomarse el pelo sistemáticamente. ¿Sí? Como vamos a ver, esa es justamente una de las grandes kriptonitas que tiene esta variante de lógica y cuando viene la revolución, entre comillas, de expectativas racionales, intenta cerrar esta brecha de este tipo de errores sistemáticos que no nos gusta que ocurran. Déjenme cerrar este punto y la clase de hoy día simplemente presentándoles ustedes van a tener que leer este paper, uno de los mejores amigos que van a encontrar en mi parte del curso es el economista vivo que más admiro, que se llama Bob Lucas o Robert Lucas, y lo que admiro de él más que otra cosa es la curiosidad intelectual que tuvo él y que definitivamente este es una de las pocas personas en la profesión que ha dictaminado la agenda de investigación por décadas. Cuando se le ocurría investigar un tema, sacaba un paper que cambiaba la manera en que se hacían las cosas en economía durante mucho tiempo. Entonces, cuando decidió escribir este paper,
cambió y empezó lo que se llamó la revolución de expectativas racionales. Cuando escribió un paper que van a ver y van a leer también, que es el paper de la crítica de Lucas también, que se llama, cambió y modificó la manera en que se hace y se hizo econometría, o macroeconometría por lo menos. ¿No es cierto? Y yo creo que las lecciones que nos entrega son válidas aún hoy día. Y cuando decidió meterse en crecimiento, como vamos a ver también, modificó por completo la agenda ahí. Entonces, esta es una persona que ha escrito con su pluma literalmente muchas de las cosas de la agenda que hemos visto en términos de investigación y de entender economía. Un paper que van a leer es el paper que se llama el paper de las Islas de Lucas. No sé si lo leyeron o escucharon hablar de ese paper. ¿Alguien acá que haya escuchado o haya leído el paper de las Islas de Lucas? Paulette, ¿no? ¿No? No, yo creo que lo vimos con Naudon, no sé si habrá gente que con Naudon, el semestre pasado que hablamos un poco sobre eso, pero no leímos el paper. Bien. Bueno, ese crimen va a ser resuelto este semestre. Como les decía, una de las cosas que vamos a hacer es que van a leer bastantes clásicos y hay muchos clásicos que han envejecido muy bien, otros no tanto. Lucas tiene para motivar sus papers, tiene que son generalmente bastante formales y bastante matemáticos, lo que quieran, pero generalmente tiene un relato, una historia detrás que lo hace intuitivamente, por lo menos, interesante o atractivo. Y el paper de la neutralidad del dinero se basa básicamente en el relato de las islas. Entonces, la idea es básicamente la siguiente. Supongan que lo que ocurre es que tenemos que la economía está compuesta por distintas islas. ¿Ok? Entonces, tenemos que la economía son islas y las islas tienen distintas capacidades de interactuar o de conocer información. Entonces, las islas son como las personas o las empresas y lo que ocurre es que las personas o las empresas no tienen información completa de lo que está ocurriendo en el total del planeta, solo tienen información de su isla. No conocen mucho respecto a lo que está ocurriendo en las otras islas. Y entonces, lo que ocurre acá es que en todo momento en el tiempo llegan pedidos para, por ejemplo, supongamos que en nuestra isla se producen bananas, por decir algo. ¿Ok? Y entonces lo que va a ocurrir ahora es que puede ocurrir lo siguiente, que puede empezar a llegarnos mucho pedido de bananas. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, habíamos fijado un precio de las bananas de $1, por decir algo, y a ese peso estábamos a ese precio, típicamente vendíamos 40 bananas. Y lo que ocurre es que hoy día, a ese precio, nos dicen que nos quieren comprar 70 bananas, no 40 bananas, sino 70 bananas. La pregunta que nos tenemos que hacer en ese momento es que nos llegan con unos pesitos, acá unos billetes, ¿no es cierto? Y nos dicen, mira, te quiero comprar tus 70 bananas, acá están mis 70 pesos. La pregunta que nos tenemos que hacer en ese momento es si es que esto es realmente un shock real o es un shock nominal. Si es un shock nominal es que, por ejemplo, ha ocurrido que como las islas no se conectan, puede ser que, por ejemplo, haya pasado el Banco Central y el Banco Central haya tirado billetitos por las islas. Entonces, el Banco Central básicamente tiene cero costo en imprimir billetes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, que impriman más o menos billetes con el rostro de nuestro héroe de turno, debiese ser irrelevante para nuestras decisiones de producción. Que haya más billetes o menos billetes no quiere decir que haya más bienes. Lo que van a ver es simplemente más billetes persiguiendo la misma cantidad de bienes, porque no ha habido ninguna cosa real que haya determinado que debiésemos producir más de los bienes. Si es que en el fondo simplemente llega un banco central que decide que va a aumentar 8 ceros a la moneda y decide imprimir billetes como loco, lo que debiese ocurrir en ese caso es que debiésemos entender que en realidad no ha habido ningún aumento real de la demanda de bananas en nuestra isla. Lo que ha ocurrido es este aumento artificial de demanda de bananas, que es simplemente que la gente está con estos billetes, quiere deshacer estos billetes, pero todos tenemos de estos billetes. Y por lo tanto, como todos tenemos estos billetes, todos queremos ir por la misma cantidad de bienes y por lo tanto lo que debe ocurrir es que el nivel de precios de las bananas debiese subir. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese caso, si es que supiésemos que el shock es un shock general o es un shock nominal, entonces lo que debiese ocurrir es que nosotros, si supiésemos eso, sabríamos que en realidad el Banco Central se ha vuelto loco y ha emitido billetitos, y por lo tanto lo que hacemos es simplemente
aumentamos el nivel de precios, consistente con que hay más billetes acá, pero no producimos más bananas ni vendemos más bananas. Porque, ¿qué va a ocurrir si es que vendemos más bananas? Al precio que teníamos antes. Vamos a tener 70 pesos ahora. Pero lo que ocurre es que como todo el mundo está demandando más bananas porque todos tienen más billetitos, cuando vayamos a tratar de comprar manzanas en la isla del lado, las manzanas ya no van a estar ahí, porque obviamente otra gente ha llegado con los billetitos y por lo tanto no vamos a poder comprar lo que comprábamos antes con lo que teníamos. Por lo tanto, la respuesta óptima, si supiésemos que es el Banco Central el que ha emitido billetitos, es simplemente no producir más y aumentar el nivel de precios proporcionalmente con el aumento en la emisión monetaria. Por lo tanto, la política monetaria como tal no debiese tener ningún efecto real. Y de hecho, yo no conozco a nadie que seriamente considere que la política monetaria tenga efectos reales de largo plazo. La política monetaria, para ser exitosa, tiene que basarse en algún tipo de error de la gente, ¿no es cierto? Porque simplemente es esta historia de meter más billetitos. Los billetitos no por sí mismos no debiesen generar mayor producción o mayor empleo, mayor producto, etc. Entonces, lo que ocurre es que cuando nos llega más demanda por nuestras bananas, puede haberse debido a que el Banco Central ha habido un shock agregado que ha colocado más billetes y por lo tanto hay la misma cantidad de gente con más billetitos persiguiendo la misma cantidad de bienes y por lo tanto vamos a quedarnos con menos bienes si es que nosotros entregamos más producto a cambio de esto. Pero por otro lado puede haber ocurrido que por alguna razón nuestras bananas se pusieron de moda, que todo el mundo dijo, la banana en la isla de Gabriela, por ejemplo, es espectacular. Y por lo tanto, la banana en la isla de Gabriela es increíble. Vayan todos a la isla de Gabriela. Y si es que nosotros y si van todos a la isla de Gabriela, lo que va a ocurrir es que en las demás islas va a haber menos demanda de bienes y todos van a ir a la isla de Gabriela. ¿Y qué debiese hacer Gabriela óptimamente? Obviamente Gabriela debiese vender más bananas, producir más bananas. ¿Por qué? Porque sabe que ahora va a tener un efecto real de eso. Al haber vendido más bananas, los recursos que tiene, aún al mismo precio, van a poderle permitir consumir más bienes en las otras islas de los que hubiese podido consumir antes. Entonces, si el shock fuese un shock relativo, un shock idiosincrático, un shock real, la respuesta óptima sería producir más. El problema que ocurre es que nosotros, en la vida real, en este modelito, no conocemos cuánto de la señal de precios está dado, de la demanda, cuánto de la gente que está queriendo venir más a nuestra isla, se debe a que ha habido este shock agregado o se debe al shock idiosincrático. Y entonces lo que ocurre es que nosotros nos enfrentamos a este problema de extracción de señal. Entonces la idea es la siguiente. En términos simples, ustedes van a leer el paper, es bastante más formal, pero la idea es bastante simple así. Decimos, el precio del bien en la isla I va a ser una función de dos cosas. Del precio agregado de ese bien, entonces ahora vamos a asumir que todo lo que se vende son bananas, en realidad que la isla, en todas las islas se venden bananas porque hay un solo bien, ¿ok? Entonces es el precio agregado de equilibrio de las bananas más un shock que es propio de la isla. Entonces acá lo que ocurre es que tenemos el shock, una parte que va a ser la parte agregada y una parte que es la parte idiosincrática. La parte idiosincrática es esta cosa que se pusieron de moda las bananas en la isla de Gabriela o creemos que por algún caso alguna persona hizo una mala evaluación y escribió una mala evaluación en Twitter o lo que fuera en la isla de Camilo y la gente no quiere ir a la isla de Camilo, está inventando. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, en ese caso, el shock real podría ser negativo. Z podría ser positivo, podría ser negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es que el nivel de precios agregado en esta economía va a estar dado por la diferencia que hay entre el nivel de precios esperado por los agentes en equilibrio y este shock que vamos a asumir que es el shock agregado, que es simplemente un shock neutral, que es un shock que es común a todas las islas. El problema que ocurre es que los agentes tienen su expectativa de inflación, ¿ya? Observan el nivel de precios, pero no saben cuánto de eso se debe al shock de la isla y cuánto se debe al shock agregado. Y por lo tanto, entonces, la diferencia entre el nivel de precio agregado y el nivel de precios esperado por los agentes en equilibrio es simplemente
shock agregado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la diferencia entre el precio que rige en la isla I y el precio que yo esperaba que rija en la isla I, o sea, entonces ahora estamos sacando la esperanza condicional al precio de la isla I, condicional a que yo no observo lo que ocurre en las demás islas, la diferencia entre lo que yo esperaba que sea el precio en la isla o lo que yo esperaba que sea la demanda de bananas en mi isla y lo que efectivamente ocurrió con la demanda de bananas en mi isla, ¿de acuerdo? O sea, que el precio que efectivamente rige en la isla, si es que hay más demanda, el precio va a ser mayor, si es que hay menos demanda, el precio va a ser menor, y lo que yo hubiese esperado antes, que hubiese sido el precio, por lo tanto lo que yo debiese haber producido, va a ser exactamente igual a la diferencia que hay entre el shock agregado y el shock idiosincrático. Lo que ocurre es que lamentablemente nosotros no conocemos cuánto ha sido el shock agregado y cuánto ha sido el shock idiosincrático. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es tratar de simplemente hacer extracción de señal. Y la extracción de señal la hacemos del siguiente modo. Es tratar de ver cómo podemos sacar el componente, cuánto del total de cambio en el nivel de precios se debe a E y cuánto se debe a Z. Sabemos que a nivel agregado en todas las islas, porque los shocks Z se van a ir compensando en un lado y otro, si tenemos muchas islas, en algún lugar el shock va a ser positivo, en otro lugar el shock va a ser negativo, ¿no es cierto? Y entonces lo que ocurre en ese caso es que la diferencia entre el nivel de precios agregado y el nivel de precios y la esperanza al nivel de precios, la diferencia entre estas dos cosas agregadas, yo voy a poder ahora tratar de extraer la señal de cuánto es el shock agregado, viendo que la diferencia entre el precio observado y la expectativa de precios agregado es E, y el precio esperado en la isla, y la brecha entre el precio observado y el precio esperado en la isla es E más Z. Entonces, la diferencia entre estas dos brechas de expectativas es el Z. Y por lo tanto, entonces yo podría tratar de hacer una extracción de señal. ¿Cómo puedo hacer eso? La manera de hacer eso es tratar de hacer una proyección, de tratar de ver cómo, con información agregada, puedo tratar de ver qué está ocurriendo en mi isla. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces trato de sacar la proyección, es decir, hacer como una regresión, para tratar de predecir cuál debiese ser el nivel de precio acá. No sé si me están siguiendo lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Si lo que estoy diciendo básicamente es, yo tengo esta variable acá, ¿sí? Tengo esta parte que desconozco y lo que quiero es proyectar cuánto de condicional la información que tengo acá, cuánto es el shock agregado y cuánto es el shock idiosincrático. Entonces, lo que podría hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? Si es que hago un problema de extracción de señal. Yo corro, entre comillas, una regresión, ¿sí? Una regresión entre como variable dependiente, la brecha en expectativas de precio agregada y como variable independiente, la brecha de precios en mi isla. Si corro en esa regresión, el beta gorro de esa regresión va a ser simplemente la covarianza entre Y y X dividido entre la varianza de X. ¿Sí? ¿Y cuál es el X? El X era esta expresión de acá, que era E más Z. ¿Me siguen? Esta sería como el beta gorro de esta regresión. El beta gorro multiplicado por el X me va a entregar mi Y gorro. Entonces, esta sería mi proyección o mi predicción de la brecha agregada de precios condicional a la brecha de precios en mi isla. Y con esto estoy tratando de extraer la señal de lo que está ocurriendo en el planeta Tierra condicional a lo que yo observo en mi isla. ¿Me sigue? Bien, si los shocks agregados idiosincráticos tuviesen varianza sigma cuadrado E y sigma cuadrado Z y la covarianza entre estos shocks fuese cero, entonces lo que va a ocurrir es que yo podría extraer la señal respecto a los precios o la brecha de precios agregada con la brecha de precios en mi isla, tomando en cuenta el historial de la volatilidad de shocks agregados y la volatilidad de shocks idiosincráticos. Y en el fondo, lo que estoy diciendo con esto es que yo debiese producir más, y acá estoy vinculando esto con lo de las islas, si es que, por ejemplo, los shocks agregados, los ES, son relativamente pocos, hay muy pocos shocks agregados. Eso quiere decir, por ejemplo, el Banco Central es muy predecible. El Banco Central siempre hace lo que dice, entonces la volatilidad de este shock va a ser muy pequeña. Como la volatilidad de este shock es muy pequeña, quiere decir que cuando yo observe un cambio en la demanda de bananas en mi isla, como este E es chico, en promedio, en general debe ser porque realmente mi isla se ha vuelto de moda y por lo tanto
la mayor parte de lo que estoy observando, la diferencia entre lo que yo predecía que iba a ocurrir y lo que efectivamente está ocurriendo en mi isla, se debiese deber a un shock real. Y como se debe a un shock real, yo debiese aumentar mi producción. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Por otro lado, si es que lo que ocurre es que estamos en un lugar tropical donde imprimen billetes, donde como no hay contento, estamos en, yo qué sé, Argentina, Venezuela, no sé, un lugar donde se tiran billetes y se cambian los números y todo el día y nos dicen que van a hacer A y al día siguiente hacen B, etcétera. Entonces sabemos que gran parte de la diferencia que debiese ocurrir acá debiese deberse al shock de E y no al shock de Z. Si eso ocurre entonces, si la mayor volatilidad se debe al shock general o el shock agregado, quiere decir que toda esta parte de acá, que yo estoy llamando teta, esta parte de acá debiese deberse básicamente a la varianza en E, y por lo tanto el teta debe ser muy cercano a 1. Si es que el teta es muy cercano a 1, quiere decir que yo debiese ignorar el shock que está viendo, la diferencia que estoy viendo acá en mi brecha, y que debiese seguir produciendo más o menos lo que tenía predicho producir antes. ¿Me sigue? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que estamos diciendo acá es que, lo que nos dice Lucas es que si es que estamos, la gente lo que hace es cuando tiene información incompleta en este caso, es simplemente tratar de extraer la señal respecto a cuán creíble, cuán respetable o cuán estable es la política monetaria. En los países en los cuales la política monetaria es muy activa, muy inestable, muy poco creíble, lo que debiese ocurrir es que los agentes debiesen considerar que las diferencias en expectativas se deben a este shock agregado. Y la respuesta óptima en ese caso es no modificar las variables reales. Y por lo tanto, en ese caso, nos vamos a acercar hacia la versión clásica, donde la política monetaria va a ser neutral, porque si la política monetaria, si tenemos a alguien que emite billetes, la gente sabe que es propenso a emitir billetes, entonces se va a creer que todos los shocks o gran parte de los shocks son shocks agregados y la respuesta óptima es no producir más bananas. ¿Sí? ¿Ok? Y lo que hace Lucas entonces en este paper es primero tener un sustento teórico para esto y después hace un estudio entre países y muestra que efectivamente en los países en los cuales las políticas monetarias son más poco predecibles, son países en los cuales no existe prácticamente esta curva de Phillips. No existe la posibilidad de que hayan efectos reales en brechas en expectativas de inflación. ¿Sí?